próximos encuentros, ¿sí? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Metodología de la Investigación Social Aplicada. Mi nombre es Hugo Ragia. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Después trabajé un tiempito en gestión pública, en lo que hoy es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su momento Agencia por la Ciencia. Después me fui a estudiar afuera, maestría en España y en Francia, y ahí ya decanté por lo que para mí es mi pasión, lo que más me gusta, que es la investigación social, ¿sí? Soy científico social, soy investigador del CONICET, en el Instituto de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, y también soy profe en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Católica, ¿sí? Mi doctorado es en Sociología, pero también he tenido bastantes trabajos vinculados con la consultoría, con la opinión pública, en el mercado, por lo cual, si bien tengo una trayectoria mayoritariamente académica, mi trabajo mayoritariamente es académico en la actualidad, he tenido, digamos, paso por la función pública y por, llamémosle, el sector de la consultoría y de la opinión pública, que de alguna forma me impulsó, digamos, también a pensar de forma muy práctica, muy pragmática, muy aplicada al contexto y sobre todo muy aplicada la investigación social, ¿sí? Soy un apasionado de la investigación, creo que uno podría adoptar herramientas de la investigación social para cualquier ámbito de la vida, en la gestión pública, en diferentes niveles, la organización de un trabajo comunitario con una comunidad a través de una ONG o un grupo de vecinos, en el trabajo que uno hace para organizar alguna tarea colectiva en una empresa. Se pueden recuperar herramientas que podemos ver a lo largo de, obviamente de forma introductoria, a lo largo de este mes de encuentros para diversos ámbitos, ¿sí? Pero al menos hay un ámbito que yo sé que es clave para ustedes, que es pensar en qué es lo que me puede servir para mi trabajo final integrador, que es una instancia que tienen que atravesar, que están en este ciclo de formación para poder lograr la titulación, ¿sí? Entonces, van a ver, de hecho, en el plan de estudio, esta materia es correlativa del taller de trabajo final, ¿sí? Porque vamos a tratar de ver algunos aspectos de la introducción, digamos, a la metodología social aplicada, desde diversas perspectivas y epistemologías, para que ustedes puedan pensar, puedan hacer usufructo de estos conocimientos, estas técnicas, en su propio proyecto o elaboración de su propio proyecto de trabajo final, ¿sí? Esa es mi idea. Que cursemos esta asignatura pensándola siempre desde un cariz práctico, y el desafío práctico que les propongo es que al menos vayamos pensando cómo va a ser nuestro proyecto de trabajo final, que es el que después finalmente van a entregar en el taller de trabajo final. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Me escuchan bien? Hola, Mónica. Sí, profe. Sí. Si quieren, bajo un poco más el volumen. Yo soy medio jetón, de hecho, pobre Pablo se puede estar aturdiendo acá. Tengo que dar clases en auditorios grandes sin micrófono. Bien, bueno, ese es el desafío, ¿sí? El desafío, insisto, es llevar estas herramientas a diversas instancias de nuestro trabajo profesional y, sobre todo, en particular ahora, pensarlas en relación a nuestro proyecto de trabajo final. No es el trabajo final, eso lo van a hacer una vez que les aprueben el proyecto, ¿sí? Es el proyecto de trabajo final. De hecho, ya se los adelanto, aunque les vamos a hablar más de esto al final de la clase, esta asignatura se evalúa con un anteproyecto, ¿sí? Con un anteproyecto de trabajo final, que es obviamente un proyecto más resumido, todavía no tan avanzado, como el que van a terminar de entregar en el taller de trabajo final. ¿Sí? Me gustaría empezar con un videito. Vamos a ver un video, es una charla... Perdón, profe, ¿sí? una duda con esto del proyecto. O sea, más o menos tenemos que ir teniendo la idea de lo que vamos a hacer en el proyecto de trabajo final. Sería un... Bueno, justamente vamos a trabajar en estos 4 encuentros sobre idea,
el paso de la idea al problema y objetivos, la adecuación del objetivo con el marco teórico, y al final, en el último encuentro, vamos a trabajar la adecuación de los objetivos, marco teórico, con la propuesta metodológica o el diseño metodológico. ¿Sí? Esa es la idea. Que a lo largo de todo este trayecto de un mes, vayan empezando a construir, a pensar, a reflexionar, a buscar información, para empezar a escribir, y esto es clave, escribir, no es solo contar, escribir un anteproyecto. ¿Sí? Van a terminar la asignatura en mejores condiciones si le dedican un ratito de tiempo todas las semanas, ¿sí?, a complementar con las tareas que le vamos a ir proponiendo. Si estuviéramos presenciales es probable que haríamos algunas de estas tareas acá, ¿sí? Pero como estamos de forma remota, vamos a cortar las clases hoy, digamos, en términos conceptuales, teóricos y de reflexión, para que ustedes al menos le puedan dedicar un par de horas más de las que hoy tenían supuestamente disponibles, para que avancen un poquito en la tarea que van a entregar antes de la próxima clase, y en cada tarea la idea es ir poniendo un ladrillo sobre otro ladrillo, ir construyendo, recibiendo un feedback, una retroalimentación mía, en algunos casos también de sus compañeros, como para que terminemos estas clases con la última instancia que falta terminar del avance del anteproyecto y poder entregar eso en la evaluación, ¿sí? Cuanto más completo esté ese proyecto o ese anteproyecto, mejor para ustedes, porque van a recibir una evaluación de 2 cátedras. Van a recibir una evaluación mía y seguramente después van a recibir otra nueva evaluación por parte del taller de trabajo final. El trabajo que van a entregar es más o menos el mismo. La única diferencia es que son diferentes tiempos. Entonces, es muy probable que si hay cosas para revisar, para corregir, en la entrega que hagan conmigo, para ampliar también, seguramente habrá cosas para ampliar, lo tengan que aplicar en la entrega del taller de trabajo final, que va a ser más adelante y que lo da otro profesor. ¿Sí? ¿Está claro? La idea es, aprovechemos esta instancia, yo trato de hacerlo lo más taller posible, ¿sí? No monologar, no clase así absolutamente tipo magistral, sino taller. Sáquense dudas, hagan preguntas. Esto es un buen momento para equivocarse, ¿sí? Ninguna pregunta es tonta, ¿sí? Así que aprovechen esta ida y vuelta como para que realmente vayamos teniendo claridad sobre el tema que queremos trabajar, cómo transformar ese tema en un problema de investigación, cómo escribir los objetivos y cómo evaluar eso, cómo en la práctica, digamos, recoger información, analizarla, presentarla, etc. ¿Sí? Es un desafío grande, ¿eh? Es un desafío grande porque son pocas clases, así que insisto con lo que les dije antes. Quienes ya tienen una formación de metodología, quizás simplemente recuerden a lo largo de estas clases algunas cosas que ya vieron o aplicaron, ¿sí? Quienes no tienen formación de metodología, al menos se van a llevar una introducción. Al menos van a tener esa puerta de entrada como para sistematizar algunas ideas, conocer algunas prácticas, algunas técnicas, algunos procedimientos. Tienen bibliografía de cátedra disponible, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten profundizar un poquito, avancen sobre esa bibliografía. No está organizada necesariamente por módulos, porque van a ver que he sido muy generoso en eso y les he compartido todo el manual de metodología de diversos autores, ¿sí? Todo el manual, no un capítulo suelto de acá, otro capítulo de allá. Todo el manual, porque lo que dice uno puede serles más claro que lo que dice otro, aunque por ahí estén trabajando exactamente los mismos contenidos. Entonces aprovechen para consultar eso, aprovechen para consultarnos a nosotros, y una vez que terminen estas clases, yo sí después les voy a contar, les ofrezco generalmente una instancia de tutoría personal, previamente acordado, fecha, día, digamos, con cada uno de ustedes, para hacerlas como las últimas consultas de por dónde va el proyecto que están pensando, antes de la entrega final. ¿Ok? Profe, perdón de nuevo. Sí, Jimena. ¿Alguna recomendación especial de la bibliografía para los que no hemos visto nada, o sea, algo que sea lo más comprensible posible? Hernández Sampieri. ¿Sí? ¿Cuál? Perdón. Hernández Sampieri. Hernández Sampieri es un manual de metodología de investigación social
súper claro, lleno de ejemplos, lleno de referencias, digamos, para profundizar en caso que lo necesiten. Es un manual sobre todo más abocado a la psicología social y a la sociología, pero no obstante puede servir, ¿sí? Van a ver que está estructurado primero en torno a todo lo que son los enfoques cuantitativos, después todos los capítulos de los enfoques cualitativos y finalmente los enfoques mixtos. Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Yo sí voy a invertir un poco el orden de las exposiciones porque, a mi juicio, lo primero que uno tiene que tener es un problema. Y después va a ver cómo ese problema, esa pregunta, puede ser respondida. Si es más pertinentemente respondida por un enfoque cuantitativo, por un enfoque cualitativo o por un enfoque mixto. ¿Sí? Pero no obstante, más allá de ese detalle, ustedes van a ver que en las clases se invierte un poco el orden de lo que cuenta Hernán Zampieri en su manual. Claramente en el manual de Hernán Zampieri, que tiene el completo de la bibliografía, es muy claro. ¿Sí? Para las primeras instancias, para lo que vamos a ver hoy, quizás también les sirva, hay un capítulo muy breve de la primera parte del texto de Kivi, ¿sí? Sobre cómo formular una pregunta de investigación. Algunas de las cosas las vamos a ver hoy directamente, se les voy a contar, las vamos a trabajar, pero otras cosas están en Kivi, ¿sí? Profesor, perdón, tenía la mano levantada porque tenía una duda. Porque me ha pasado cuando he intentado hacer, primero, esta materia se aprueba, digamos, haciendo correctamente la formulación del objetivo, de la justificación y demás, o si también el tema es acorde al posgrado. ¿Por qué hago esta consulta? Porque a mí me ha pasado para ahí presentar un plan de tesis y no es, el tema, por ejemplo, elegido no era acorde a lo que yo había hecho. No sé si me explico, por eso no entiendo bien cuál es el grado de cómo se aprueba esta materia. Y la otra consulta era, supongamos que pasa que el tema es acorde a lo que estamos estudiando, ¿puede esto también servir para nuestro proyecto final? Digamos, ¿podemos estar haciendo como un pequeño pasito para nuestro proyecto final, lo que probamos acá? Claramente sí. Si ustedes lo hacen, Valeria, relacionado con temas acordes, ¿sí?, a la normativa de este posgrado, tranquilamente lo que ustedes trabajen como entrega final es, insisto, es al menos un anteproyecto. Si no es el proyecto definitivo, al menos un anteproyecto. Después lo siguen trabajando un poco más en el taller de tesis, se presenta a un comité académico, no sé si sabían eso, pero ustedes tienen que presentar formalmente el proyecto de trabajo en un comité académico, que lo aprueba con algunas modificaciones o revisiones, ¿sí? O eventualmente, aunque no conozco ningún caso, se puede desaprobar. No conozco ningún caso, digo, porque la profe del taller de tesis de trabajo final les va a decir claramente si están en condiciones de presentarlo a la evaluación del comité académico, ¿sí? Y a partir de entonces que lo tienen aprobado, empiezan a correr unos plazos reglamentarios de trabajo final. A partir de esa aprobación, corren los plazos de trabajo final. Y en esos plazos tienen que ya avanzar en lo que ustedes propusieron, porque un proyecto o un avance de proyecto no deja de ser una propuesta, ¿sí? Tienen que avanzar en lo que propusieron, hacerlo, documentarlo, informarlo, escribirlo como un informe, ¿sí?, que es el trabajo final que se entrega finalmente. ¿Está? En mi caso yo no tengo problema que trabajen en otro tema, pero mi sugerencia es que no lo hagan, ¿sí? Que aprovechen, tratemos de encontrar en estas clases el tema que van a trabajar en el trabajo final. Así mandamos dos pájaros de un tiro. Porque sí, si no, no sé cómo es el caso de los otros chicos. A mí todavía, hoy en día, me cuesta pensar qué puedo llegar a hacer para un trabajo final. Bueno, entonces, como que todavía me cuesta ver para qué lado lo voy a encarar. A mí, no sé si a los demás les pasará lo mismo, pero digo, es como, siento que voy a desperdiciar una clase muy importante cuando todavía no tengo una idea bien clara. Es un proceso y la idea es que lo trabajemos por ahí también a partir de escuchar las propuestas de otros, ¿sí? Quizás te resultan inspiradores lo que otros compañeros están pensando, algunos de los ejemplos que traiga yo a colación. Es un proceso, lo vamos a ir viendo, pero sí es un proceso que yo les invito a que se comprometan como para que puedan ser lo más rápido posible en la medida en que puedan acompañar el proceso de formación de esta asignatura, ¿sí? Y puedan ser acompañadas y acompañados. Yo estoy acá para acompañarlo a ustedes, ¿sí?
a darle algunas guías, algunas pautas, alguna retroalimentación. Entonces, cuanto más me traigan ustedes de lo que estén pensando, empezando a escribir, reflexionando, mejor para ustedes, porque van a recibir más retroalimentación, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo y ya seguramente va a aparecer. Seguramente va a aparecer. Bueno, gente, después al final de la clase voy a recuperar, digamos, las consignas, no solo del trabajo final, sino sobre todo de qué es lo que se espera que traigan la semana que viene, ¿sí? Que, insisto, no va a ser nada excesivo, nada va a ser excesivo, porque sé que ustedes están trabajando en otras cosas, que tienen familia, que hay problemas, digamos. Va a ser algo que sé que lo pueden hacer, como lo han podido hacer otras cortes, ¿sí? Este es mi cuarto año en el video y por suerte creo, digamos, la gran mayoría ha llevado muy bien esta asignatura, incluso para gente que es absolutamente ajena a la metodología de investigación. Lo que sí me gustaría empezar con un video de unos 15 minutos, ¿sí? Lo voy a compartir acá en el Zoom, fíjense que tiene subtítulos. Me parece importante para ponernos en contexto, ¿sí? Para ponernos en contexto, para saber, digamos, que estamos hablando de metodología de investigación social aplicada, ¿sí? Después de que lo vean, reflexionamos un poquito sobre esto antes de arrancar. Acá lo tengo. Bueno. Si no se escucha, si no se ve o lo que sea, me dicen. So here it is, you can check I'm short, I'm French. Actually, I have a pretty strong French accent. So that's maybe a Southern Sud is something you all know about. And I suspect many of you give something to the people of Haiti this year. And it's something else that I believe in the back of your mind, you also know, is every day, 25,000 children die of entirely preventable causes. That's a Haiti earthquake every 8 days. And I suspect many of you probably gave something towards that problem as well, but somehow it doesn't happen with the same intensity. So why is that? Well, here's a thought experiment for you. Imagine you have a few $1 million that you've raised, or maybe you're a politician in a developing country and you have a budget to spend, you want to spend it on the poor. How do you go about it? Do you believe the people who tell you that all we need to do is to spend money, that we know how to eradicate poverty, we just need to do more? Or do you believe the people who tell you that aid is not going to help, on the contrary, it might hurt, it might exacerbate corruption, dependence, etc.? Or maybe you turn to the past. After all, we have spent billions of dollars on aid. Maybe you look at the past and see, has it done any good? And sadly, we don't know. And worst of all, we will never know. And the reason is that, take Africa, for example. Africa suddenly got a lot of aid. These are the blue bars. And the GDP in Africa is not making much progress. Okay, fine. How do you know what would have happened without the aid? Maybe it would have been much worse. Or maybe it would have been much better. We have no idea. We don't know what the counterfactual is. There's only one Africa. So what do? Do you give the aid and hope and pray that something comes out of it? Or do you focus on your everyday life and let the earthquake every 8 days continue to happen? The thing is, if we don't know whether we are doing any good, we are not any better than the medieval doctors and their leeches. Sometimes the patient gets better, sometimes the patient dies. Is it the leeches? Is it something else? We don't know. So here are some other questions. They are smaller questions, but they are not that small. Immunization. That's the cheapest way to save a child's life. And the world has spent a lot of money on it. The Gavi and the Gates Foundation have been pledging a lot of money towards it, and developing countries themselves have been doing a lot of effort. And yet, every year, at least 25 million children do not get the immunization they should get. So this is what you call a last-mile problem. The technology is there, the infrastructure is there, and yet it doesn't happen.
So you have your million. How do you use your million to solve this last mile problem? And here's another question, malaria. Malaria kills almost 900,000 people every year, most of them in sub-Saharan Africa, most of them under 5. In fact, that is the leading cause of under 5 mortality. So we don't really know how to cure malaria, but some people come to you and say, you have your millions, how about bed nets? Bed nets are very cheap. For $10, you can manufacture and ship an insecticide-treated bed nets, and you can teach someone to use them. And not only they protect the people who sleep under them, but they have these great contagion benefits. If half of a community sleeps under a net, the other half also benefit because the contagion of the disease spread. And yet only a quarter of kids at risk sleep under a net. Society should be willing to go out and subsidize the net, give them for free, or for that matter, pay people to use them because of those contagion benefits. Well, not so fast, say other people. If you give the nets for free, people are not going to value them. They are not going to use them, or at least they are not going to use them as bed nets, maybe as fishing nets. So what do you do? To give the nets for free to maximize coverage, or do you make people pay in order to make sure that they really value them? How do you know? And a third question, education. Maybe that's the solution. Maybe we should send kids to school, but how do you do that? Do you hire teachers? Do you build more schools? Do you provide school lunch? How do you know? So here's the thing. I cannot answer the big question, whether aid did any good or not. But these 3 questions, I can answer them. It's not the Middle Ages anymore, it's the 21st century. And in the 20th century, randomized controlled trials have revolutionized medicine by allowing us to distinguish between drugs that work and drugs that don't work. And you can do the same randomized controlled trial for social policy. You can pull social innovation to the same rigorous scientific test that we use for drugs. And in this way, you can take the guesswork out of policymaking by knowing what works, what doesn't work, and why. And I'll give you some examples with those 3 questions. So let's start with immunization. Here's Udaipur district, Rajasthan. Beautiful. Well, when I started working there, about 1% of children were fully immunized. That's bad, but there are places like that. Now, it's not because the vaccines are not there. They are there and they are free. And it's not because parents do not care about their kids. The same child that is not immunized against measles, if they do get measles, parents will spend thousands of rupees to help them. So you get these empty village subcenters and crowded hospitals. So what's the problem? Well, part of the problem surely is people do not fully understand. After all, in this country as well, all sorts of myths and misconceptions go around immunization. So if that's the case, that's difficult, because persuasion is really difficult. But maybe there is another problem as well. It's going from intention to action. Imagine you're a mother in Udaipur district, Rajasthan. You have to walk a few kilometers to get your kids immunized. And maybe when you get there, what you find is this: the subcenter is closed, so you have to come back. And you are so busy, and you have so many other things to do, you will always tend to postpone, and eventually it gets too late. Well, if that's the problem, then that's much easier. Because A, we can make it easy, and B, we can maybe give people a reason to act today, rather than wait till tomorrow. So these are simple ideas, but we didn't know, so let's try them. So what we did is we did a randomized control trial in 134 villages in Udaipur district. So in the blue dots are selected randomly. We made it easy. I'll tell you how in a moment. In the red dots, we made it easy and gave people a reason to act now. The white dots are our comparisons. Nothing changed. So we make it easy by organizing this monthly camp where people can get their kids immunized. And then you make it easy and give a reason to act now by adding a kilo of lentil for each immunization. Now, a kilo of lentil is tiny. It's never going to convince anybody to do something that they don't want to do. On the other hand, if your problem is you tend to postpone, then it might give you a reason to act today rather than later. So what do we find? Well, beforehand, everything is the same. That's the beauty of randomization. Afterwards, the camp, just having the camp, increased immunization from 6% to 17%. That's full immunization. That's not bad. It's a good improvement. Add the lentils, and you reach to 38%.
So here is you got your answer. Make it easy and give a kilo of lentils, you multiply immunization rate by 6. Now you might think, well, but it's not sustainable. We cannot keep giving lentils to people. Well, it turns out it's wrong economics, because it is cheaper to give lentils than not to give them. Since you have to pay for the nurse anyway, the cost per immunization ends up being cheaper if you give incentives than if you don't. How about bed nets? Should you give them for free, or should you ask people to pay for them? So the answer hinges on the answer to 3 simple questions. One is, if people must pay for bed net, are they going to purchase them? The second one is, if I give bed net for free, are people going to use them? And the third one is, do free bed nets discourage future purchase? That third one is important, because if we think people get used to handouts, it might destroy markets to distribute free bed nets. Now, this is a debate that has generated a lot of emotion and angry rhetorics. It's more ideological than practical, but it turns out these are easy questions. We can know the answer to this question. We can just run an experiment. And many experiments have been run, and they all have the same result, so I'm just going to talk to you about one. In this one that was in Kenya, they went around and distributed to people vouchers, discount vouchers, so people could, with their voucher, could get the bed net in the local pharmacy. And some people get 100% discount, and some people get 20% discount, and some people get 50% discount, etc. And now we can see what happens. So how about the purchasing? Well, what you can see is that when people have to pay for the bed nets, the coverage rate really falls down a lot. So even with partial subsidy, $3 is still not the full cost of a bed net, and now you only have 20% of people with the bed nets. You lose the herd immunity. That's not great. Second thing is, how about the use? Well, the good news is, people, if they have the bed nets, will use the bed nets, regardless of how they got it. If they get it for free, they use it. If they have to pay for it, they use it. How about the long term? In the long term, people who got the free bed nets, 1 year later, were offered the option to purchase a bed net at $2. And people who got the free one are actually more likely to purchase the second one than people who didn't get a free one. So people do not get used to handouts, they get used to nets. Maybe we need to give them a little bit more credit. So that's for bed nets. So you would think, well, that's great, you know how to immunize kids, you know how to give bed nets. But what politicians need is a range of options. They need to know, out of all the things I could do, what is the best way to achieve my goals. So suppose your goal is to get kids into school. There's so many things you could do. You could pay for a uniform, you could eliminate fees, you could build latrines, you could give girls sanitary pads, etc., etc. So what's the best? Well, at some level, we think all of these things should work. So is that sufficient? Like, if we think they should work intuitively, should we go for them? Well, in business, that's certainly not the way we would go about it. Consider, for example, transporting goods. Before the canals were invented in Britain, before the Industrial Revolution, goods used to go on horse carts. And then canals were built, and with the same horseman, the same horse, you could carry 10 times as much cargo. So should they have continued to carry the goods on the horse carts on the ground that they would eventually get there? Well, if that had been the case, there would have been no Industrial Revolution. So why shouldn't we do the same with social policy? In technology, we spend so much time experimenting, fine-tuning, getting the absolute cheapest way to do something. So why aren't we doing that with social policy? Well, with experiments, what you can do is answer a simple question. Suppose you have $100 to spend on various interventions. How many extra years of education do you get for your $100? Now I'm going to show you what we get with various education interventions. So the first one are, if you want, the usual suspect. Hire teachers, school meals, school uniform, scholarships. That's not bad. For your $100, you get between 1 and 3 extra years of education. Things that don't work so well is bribing parents, just because so many kids are already going to school that you end up spending a lot of money. And here are the more surprising results. Tell people the benefits of education. That's very cheap to do. So for every $100 you spend doing that, you get 40 extra years of education. And in places where there are worms, intestinal worms, cure the kids of their worms. And for every $100, you get almost 30 extra years of education.
So these are not your intuition. This is not what people would have gone for, and yet these are the programs that work. We need that kind of information. We need more of it, and we need it to guide policy. So now I started from the big problem, and I couldn't answer it, and I cut it into smaller questions, and I have the answer to these smaller questions, and they are good, scientific, robust answers. So let's go back to Haiti for a moment. In Haiti, about 200,000 people died, actually a bit more by the latest estimate. And the response of the world was great. $2 billion got pledged just last month. So that's about $10,000 per death. That doesn't sound that much when you think about it. But if we were willing to spend $10,000 for every child under 5 who die, that would be $90 billion per year just for that problem. And yet it doesn't happen. So why is that? Well, I think one part of the problem is that in Haiti, although the problem is huge, somehow we understand it, it's localized. You give your money to Doctors Without Borders, you give your money to Partners in Health, and they'll send in the doctor, and they'll send in the lumber, and they'll helicopter things out and in. And the problem of poverty is not like that. So first, it's mostly invisible. Second, it's huge. And third, we don't know whether we're doing the right thing. There is no silver bullet. You cannot helicopter people out of poverty. And that's very frustrating. But look what we just did today. I gave you 3 simple answers to 3 questions. Give lentils to immunize people, provide free bed nets, deworm children. With immunization or bed net, you can save a life for $300 per life saved. With deworming, you can get an extra year of education for $3. We cannot eradicate poverty just yet. We can get started. And maybe we get started small with things that we know are effective. Here's an example of how this can be powerful. Deworming. Worms have a little bit of problem grabbing the headline. They are not beautiful and don't kill anybody. And yet, when the young global leader in Davos showed the numbers I gave you, they started Deworm the World. And thanks to Deworm the World and the effort of many country governments and foundations, 20 million school-age children got dewormed in 2009. So this evidence is powerful. It can prompt action. So we should get started now. Now, it's not going to be easy. It's a very slow process. You have to keep experimenting, and sometimes ideology has to be trumped by practicality, and sometimes what works somewhere doesn't work elsewhere. So it's a slow process. But there is no other way. This economics I'm proposing, it's like a 20th century medicine. It's a slow, deliberative process of discovery. There is no miracle cure, but modern medicine is saving millions of lives every year, and we can do the same thing. And now maybe we can go back to the bigger question that I started with at the beginning. I cannot tell you whether the aid we have spent in the past has made a difference. But can we come back here in 30 years and say, what we have done, it really prompted a change for the better? I believe we can, and I hope we will. Thank you. Learning how to effectively share your best ideas creates opportunities for both. Bueno. ¿Alguien sabe quién es la oradora? Me fueron todos acá. No, profe. ¿Cómo están? ¿Quién será la oradora? Acá dice Paula, alguien de economía. La oradora es Esther Duflo, Premio Nobel de Economía hace 2 años. Es la segunda mujer que es Premio Nobel de Economía. ¿Sí? Ella, su marido, Barachi y Kemper, creo que se llama Michael Kemper, que son con quienes compartió el Premio Nobel, son referentes de una ciencia social que es la ciencia del análisis de la pobreza. ¿Sí? Ella es economista de formación de grado, pero creo que es socióloga de formación de posgrado. ¿Sí? ¿Por qué creen, digamos, que traemos a colación este video? ¿Qué nos dice para pensar la investigación social aplicada? ¿Qué les sugiere lo que leyeron, lo que escucharon, lo que vieron, de la relevancia o las características que pueda tener una investigación social aplicada?
¿Qué les parece? O algo que les haya llamado la atención del video. Yo por lo que Profe, vi- perdón. Sí, que a ver, por lo menos ver, la relevancia es importante, el nivel de relevancia, pero a su vez las distintas aristas que uno debe tener en cuenta para hacer un análisis previo a poder determinar la pregunta problema y luego abordar la mejor metodología para ello. Sin lugar a dudas, refleja problemas muy importantes que si uno no vio el video, pero lo escuchó, lo contextualiza los espacios desde lo cotidiano, ¿no? Es algo que uno lo está viendo y lo está viviendo y muchas veces también ya lo ha superado. Pero para mí tiene que ver mucho la cultura que hay en los distintos contextos donde ella hacía referencia, ¿no? Y de acuerdo a la cultura que tengan, cultura en todos sus ámbitos, ¿no? En todas sus aristas. También se pueden arbitrar las diferentes medidas, indistintamente que los recursos disponibles son importantes, llámese recursos humanos, recursos económicos, de infraestructura, por nombrar algunos de ellos. Ok, se pueden implementar diversas medidas, dicen, pero no necesariamente todas las medidas son buenas o eficientes, llamémosle, ¿sí? Hay medidas que son mejor que otras, e incluso a veces las medidas que no forman parte del sentido común, que uno no asociaría directamente como la solución lógica de ese problema, pueden ser más eficientes, ¿no, Paula? La tela mosquitera, el desparasitar a los chicos para que vayan a la escuela, ¿sí? No necesariamente es algo que forma parte del menú habitual de alternativas, incluso que tienen a disposición los políticos de tomar decisiones, y a partir de los estudios, ella y su equipo de trabajo pueden decir, ojo, acá hay otras cosas que se pueden hacer que son más eficientes de lo que habíamos pensado, ¿sí? Y más baratas, ¿sí? ¿Vale? A ver, primero me presento porque llegué tarde y me pido mil disculpas. Soy Mónica Russo. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Disculpe que llegué tarde, recién salgo del trabajo. Soy licenciada en educación. Eso es un poco lo que es mi simple presentación. A mí me parece, de lo que alcancé a ver del video, que lo que ella plantea, por favor, esto es, quizás hay prejuicios o una formación previa metodológica, que es lo que me está llevando a decir lo que voy a comentar. Creo que lo que ella hace primero es un ensayo de preguntas. Formula una serie de preguntas. Y después ensaya una serie de respuestas para abordar recién a una gran pregunta, que podría ser la pregunta de investigación, digamos. Pero primero ella plantea una serie de preguntas y posibles medidas o respuestas, posibles respuestas a cada una de esas pequeñas preguntas que ella se formula. Bien, ¿Se acerca o no? A lo que... Bien, sí. Yo diría que la gran pregunta es la pregunta de investigación en sí, ¿sí? Es una pregunta son estos objetivos teóricos, objetivos guía, objetivos que son difíciles que se puedan demostrar con una investigación, al menos en el ámbito de la investigación social. Por eso la invitación que nos hace es compartimentalicemos esto, ¿sí? Trabajemos con preguntas más chicas. Claro. Logremos más evidencia, porque nadie está hablando de verdad acá, no estamos en el campo de la filosofía, de la metafísica, así que logremos evidencias que sean sustentables, que sean ricas, que sean persuadibles, en torno a respuestas muy concretas a preguntas muy concretas. Cuando empezamos a asomar esas preguntas concretas que tienen respuesta, nos acercamos más a responder esta gran pregunta, ¿sí? Yo creo que es una buena invitación también para ustedes, muchos de ustedes, no necesariamente todos, todas, pero probablemente algunos de ustedes están pensando que quizás su trabajo final de esta formación, lo que quieren hacer es evaluar el impacto de la asignación universal por hijo en la provincia de Córdoba desde el 2010 hasta el 2021. Y por ahí quizás sea una gran pregunta.
¿sí? Una pregunta muy compleja. Probablemente quizás hasta ni siquiera una tesis doctoral se abordaría, digamos, con esa pregunta. Quizás el camino sea buscar una pregunta más concreta en relación a esa macro pregunta, o algunas preguntas más concretas en relación a esa macro pregunta, que a ustedes va a hacer un poquito más a tener algún tipo de evidencias, algún nivel de certeza en relación a una posible respuesta. ¿Sí? Esa es una invitación realmente interesante. Así que gracias, Mónica, por destacarlo, porque me parece muy importante, digamos, enfatizar eso. ¿Sí? A veces es mejor tener respuestas certeras, concretas, con evidencia, a 3 pequeñas preguntas y a una macro pregunta que no podemos responder con certeza. ¿Sí? Buenísimo. ¿Vale? Ahí con todo No, es similar a lo que habían dicho, sí, a mí me llamó la atención que la gente tenía acceso a esas, entre comillas, pequeñas cosas, y me llamó mucho la atención el tema de la vacunación, que por ahí querían ir a vacunarlos y estaban cerrados, y bueno, eso fue lo que rescato, y sí, también esas pequeñas cosas, esas pequeñas preguntas, digamos, como, y tal vez no se puede llegar a responder la pregunta con la que empezó el video. Bien. ¿Alguien sabe o notó, digamos, en algún momento menciona, pero muy rápido, cuál sería el diseño metodológico de los estudios que hacen estas personas? Me parece, estoy tratando de sacar del secundario de metodología de la investigación algo. Eso se proponen una teoría, digamos, y después digamos, realizan una hipótesis y después ven si esa hipótesis se cumple, experimenten con eso tomando, digamos, en un espacio controlado y toman, bueno, ahí la que más me llamó la atención era la de la vacunación, que era uno que no tenía incentivo, el que tenía incentivo y el que estaba común, y que fue todo al azar, digamos, propusieron su teoría, su hipótesis, y después vieron si se cumplió o no se cumplió y respondieron en base a eso. Bien, Jimena, sobre todo la palabra clave ahí es experimentan, ¿sí? Lo que hacen son diseños cuasi experimentales o de experimentos sociales, ¿sí? Realmente los experimentos se trabajan en laboratorio. El ejemplo más típico de un experimento es, por ejemplo, el que mostró en comparación, digamos, las pruebas aleatorias con pruebas de control en los estudios, por ejemplo, farmacológicos, ¿sí? O de tratamientos médicos. Se usa ese estándar, ¿sí? En general, ahora se vio con el tema de la vacuna, por ejemplo, del COVID. Se convoca una gran población a un estudio de una vacuna piloto, ¿sí? Se la vacuna, pero a una parte de esa población se la vacuna con la vacuna que se está experimentando. Y a otra parte, no, se le pone un placebo, lo que se llama un grupo de control. Si hay evidencias en términos, por ejemplo, de la reducción significativa de las tasas de contagio, la minimización de los síntomas o de la mortalidad de las personas que han sido vacunadas efectivamente en comparación al grupo de control, entonces nosotros sabemos, digamos, que esa vacuna que estaba probando funciona. ¿Sí? Hay evidencia de que funcionaría. Eso es un experimento, típico experimento. Lo que hacen ellos es llevar el diseño metodológico de un experimento a un entorno social. Lo dejan muy claro cuando muestran justamente el tema de la vacunación en India, ¿sí? Veo que les muestran con 3 puntitos las diferentes aldeas o localidades donde fueron grupo de control, se les brindó, digamos, se les hizo fácil el acceso a la vacunación, o bien se les hizo fácil y se les brindó un incentivo, ¿sí? No todos los diseños en investigación social aplicada son diseños experimentales, eso lo sabemos, ¿sí? No obstante, las cuestiones de diseño de investigación lo vamos a ver ya en la próxima clase, pero tengan claro que no todos los diseños son experimentales, hay muchísimos otros tipos de diseño. No obstante, el estándar... Profesor. Sí, decime. ¿Sería entonces un diseño de tipo cuantitativo experimental? Es un diseño de la vacuna. Sí, es un enfoque cuantitativo, un diseño de tipo experimental, ¿sí? O cuasi experimental a veces se le dice. Cuasi, bien. Porque cuando uno trabaja con poblaciones en estado natural, como se le dice también,
no estamos trabajando en un laboratorio, ¿sí? El experimento típico es el experimento de laboratorio, que uno puede controlar todas las otras variables más allá del efecto de la variable que quiere sondear, ¿sí? Evidentemente en los entornos sociales es casi imposible, y más en un entorno social de la vida cotidiana. Entonces por eso se habla de cuasi experimentos o de experimentos sociales, como para diferenciarlo de lo que puede ser, por ejemplo, un experimento específico de manipulación de un químico en un laboratorio, ¿sí? Insisto, vamos a ver los diseños en la próxima clase, pero era como para que recuperemos esto también del video. A mí hay otra cosa que me parece muy interesante del video, que es esta convocatoria que nos hace Esther a quienes, bueno, a mí no en mi caso, hoy, a quienes toman decisiones políticas, ¿sí? A tomar decisiones basadas en evidencias, ¿sí? Vieron que dicen en un momento, muchas veces tenemos creencias ideológicas, digamos, o prejuicios, o ideas preconcebidas sobre cómo son las cosas, pero hay alternativas y hay quizás otras alternativas que no conocemos, que son más eficientes, que son mejores, que son más baratas, ¿sí? Entonces lo que nos está haciendo es invitarnos a tomar decisiones políticas a la luz de las evidencias. Hubo mucha discusión sobre este tema en los últimos 2 años, obviamente con el tema de la gestión de la pandemia. ¿Se acuerdan que había algunos que denunciaban, no sé, el gobierno de los científicos versus los que querían la economía, etcétera, etcétera? Yo no me voy a meter en el intríngulis, pero sí es cierto, digamos, que de alguna otra manera se masificó la idea de que quizás se pueda tomar políticas públicas, decisiones políticas basadas en qué es lo mejor en términos científicos para alguna comunidad en particular. Esa idea está muy asentada en un enfoque de gestión bastante novedoso, no súper reciente, pero bastante novedoso, que es el de la política basada en la evidencia, PBE. La política basada en la evidencia recurre a la metodología social aplicada para tratar de identificar evidencias, ¿sí?, que permitan tomar decisiones en base a esas evidencias. ¿Qué es lo mejor, concretamente, científicamente documentado o reportado para determinada población en determinado contexto? Ese enfoque, para que se den una idea, surge en la época del gobierno de Tony Blair como primer ministro del Reino Unido. Él quería, digamos, él siempre la jugaba de centrista en términos ideológicos y quería tomar decisiones que supuestamente no estuvieran influidas solo por la ideología, y encargó que se conformaran diversos grupos de científicos o también de administrativos, de administración pública con formación en ciencias, para que generaran evidencias sobre los programas y las políticas públicas que se implementaban, se iban a implementar, y tomar nuevas decisiones. De hecho, incluso se generó una figura que no existe casi en otros países, creo que en Canadá nada más, que es la del gestor de política basada en evidencia, que es una persona en cada espacio de administración pública que se encarga justamente de recabar datos, de analizar los datos, de ver cuantitativos y cualitativos, ¿no? De ver cuál es la mejor decisión para la población con la cual están trabajando en función de las evidencias, ¿sí? Entonces, como ven, las ciencias sociales en general, en particular las que abordan sus problemáticas desde la aplicación del método científico, no están muy alejadas de la gestión pública, ¿sí? Hay enfoques, como el de la política basada en la evidencia, que apuestan a integrar los conocimientos, los aportes de la metodología de la investigación social aplicada a la toma de decisiones, a la evaluación de las decisiones, a corregir las decisiones que las evidencias indican no han sido tan certeras, tan eficientes, tan buenas, ¿sí? Hay un punto de contacto. La invitación es que obviamente todas y todos ustedes se transformen en gestores de políticas basadas en la evidencia, pero al menos vamos a tratar de que, vamos paso a paso, al menos vamos a tratar de que puedan hacer el anteproyecto de la materia. ¿Sí? Profesor, las evidencias se basan en base a las investigaciones cual y cuantitativas ya realizadas.
también se ordenan realizar, se hace un seguimiento. Ustedes saben que en el ciclo de políticas públicas hay una fase específica que es la de monitoreo y otra que tiene que ver con la evaluación. ¿Sí? La política basada en la evidencia dice, monitoreemos esto, recolectemos información, evaluemos, y ahí tomamos decisiones. ¿Sí? Corrijamos, cambiemos. La política basada en la evidencia es un enfoque que propone, a partir de la investigación social aplicada a la gestión pública, una oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? Ustedes saben, porque están cerca, muchas veces los decisores políticos se ponen a la defensiva cuando ven datos que no reafirman lo que ellos esperaban en relación a la decisión que tomaron. Bueno, claramente eso demanda de parte de toda la organización una actitud mucho más reflexiva, mucho más abierta a la crítica, una oportunidad para aprender, para mejorar. ¿Sí? Si esta política social no está generando el impacto que esperábamos en esta población, pero esta otra sí, ¿por qué vamos a insistir con esto? ¿Sí? No es algo tampoco sumamente habitual en nuestro contexto, aunque sí se ha mejorado bastante en términos de monitoreo y evaluación de políticas públicas. ¿Sí? Pero el enfoque de políticas basadas en la evidencia, como les decía antes, quizás resonó mucho más en el contexto de pandemia. Antes no era algo del cual se hablara tanto. Porque implica eso, implica poner la decisión política a juicio de las evidencias científicas. ¿Sí? Y a veces el rey, como dice el cuento infantil, camina desnudo por la alfombra roja, ¿no? En algún momento alguien le va a decir, vos vas desnudo y no tenés evidencias para sostener lo que estás haciendo. ¿Sí? Bien. En términos de investigación social aplicada, ¿sí? Como ven, no estamos hablando de investigación social pura, no estamos queriendo ver en general cuáles son los rasgos de personalidad que hacen que la gente tome determinadas decisiones, que es una investigación más bien pura, ¿sí? No queremos ver por qué las personas de determinada comunidad creen en determinado tótem. No, estamos pensando en una investigación social que busque articular con una comunidad, solucionar los problemas de esa comunidad o algún problema de esa comunidad, ¿sí? Brindar instancias de mejora en ese diálogo y de vuelta entre el gobierno, la gestión pública, la comunidad, ¿sí? Por eso cuando hablamos de investigación social aplicada hablamos primero de investigación, eso está claro. Hablamos de investigación, ustedes lo vieron por el video de Duflo, hay una serie de procedimientos sistemáticos, de procedimientos críticos que apuntan a la construcción empírica de información, buscar datos cuantitativos, cualitativos, de diversas fuentes, ¿sí? Para poder estudiar un fenómeno particular. Cuando hablamos de investigación, al menos hablamos de eso, ¿sí? Alguna serie de procedimientos sistemáticos, críticos y empíricos para generar algún tipo de análisis de algún fenómeno. Cuando hablamos de investigación social, además estamos hablando de esos procedimientos aplicados obviamente a la realidad de las comunidades humanas, de los grupos humanos, de las sociedades. Y cuando hablamos de investigación social aplicada, hablamos de esa investigación en particular, pero con el objetivo de analizar y resolver un problema de una comunidad. Esa es la idea, ¿sí? Analizar o responder el problema de una comunidad es lo que orientaría nuestro proceso investigativo. Es el brindar esa solución, es en última instancia el propósito o el fin de nuestra investigación. Propósito o fin de nuestra investigación. Nunca esto, ¿sí? Nunca, por ejemplo, la política pública de desparasitación de los niños en esa comunidad de África, eso no va a ser necesariamente el objeto de nuestro problema de investigación, sino que va a ser nuestro fin o propósito. Lo que nos va a interesar en la investigación social primero es, por ejemplo, evidenciar las causas por las cuales los niños no van a la escuela. ¿Sí? Lo que va a responder esa pregunta, según un determinado procedimiento, metodología que apliquemos, etc., supongamos que hicimos el mismo estudio que Duflo, es que estos niños en parte no van a la escuela porque tienen parásitos, ¿sí?
Entonces ahí sí, ya tenemos la respuesta a nuestro problema de investigación, y ahí sí vamos a pensar nuestro fin o propósito. Esa es la lógica de una política basada en la evidencia. Nosotros a veces tenemos muy encima lo que queremos hacer en nuestro espacio laboral, en el espacio donde estamos ejerciendo nuestra función pública, ¿sí? Tenemos muy claro. Yo lo que quiero es capacitar a esta gente para que haga estas cosas. Yo lo que quiero es promocionar este programa para que la gente conozca esta situación. Ahora, tenemos las evidencias de que eso que queremos hacer es lo mejor que se puede hacer. ¿Es la mejor alternativa posible? ¿Es la más eficiente? ¿Es la que menos efectos negativos va a generar? Para poder tener esas evidencias, si es más eficiente, si es la mejor alternativa, si se adapta a la normativa, si se adapta al contexto cultural donde vamos a trabajar, si no va a tener tantos efectos negativos, etcétera, etcétera, se hace una investigación social aplicada. ¿Está claro? ¿Está claro por allá? ¿Estamos parados todos en sintonía? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, recapitulando un poco, esto ya lo fui diciendo así como me echando un poquito. Claramente, cuando uno va a abordar una investigación social aplicada, como puede ser la propuesta que ustedes hagan para su trabajo final de esta diplomatura, ¿sí? Por lo pronto vamos a tener que tratar de tener una actitud abierta, ¿sí? Vamos a tratar de jugar el rol de la performance del detective, dice Kivi, ¿sí? La performance del detective o del forense. Llego a la escena, encuentro indicios, trato de atar cabos, de buscar datos y poder reconstruir medianamente qué es lo que ha pasado. O tener un principio de ruptura, dice también Kivi Cameron, ¿sí? Estar abiertos a lo que pueda parecer, que quizás no tenga que ver con lo que yo creía sobre ese fenómeno, que quizás no, incluso hasta contradiga nuestras propias esquemas o creencias previas, ¿sí? Otra cosa clave para este proceso va a ser aprender procedimientos sistemáticos de investigación, ¿sí? Esto es un proceso, la investigación realmente se aprende haciéndola, pero bueno, al menos nos vamos a llevar algunas herramientas como para que se sientan más cómodos y cómodos para pensar qué es lo que pueden hacer, ¿sí? Sí tener claro que esta sistematización implica lógica, ¿sí? Tiene que haber articulación lógica entre los argumentos, entre los objetivos y la metodología, entre los conceptos que uno propone y el enfoque epistemológico, ¿sí? Tiene que haber lógica, tiene que haber cierta rigurosidad y tiene que haber un método. Un método en términos de lo procedimental, de las técnicas de análisis y de recolección de información, etc. La ciencia en general, y la ciencia social no es una excepción, además tiene criterios estandarizados para presentar la información, para construir las evidencias, para difundir esa información. Hay criterios estandarizados. Hay operaciones, pasos, definiciones, conceptualizaciones, hay estilos de escritura típicos del lenguaje académico que la idea es que algunas herramientas se puedan llevar. La ciencia obviamente también parte, insisto, lo dije ya antes, la ciencia no busca la verdad, no hay forma, la verdad la busca la filosofía y la metafísica y sobre todo los griegos. La ciencia busca evidencias, algún nivel de certeza. Y fíjense que digo nivel de certeza, porque cuando aparezca un nivel de certeza más alto sobre el mismo tema que implica otra respuesta, es muy probable que ese nivel de certeza que teníamos se caiga completamente. Entonces, implica algún proceso que suponga posibilidades de comprobar esa información a la luz de los hechos, analizar si es falsa, si es válida en el contexto en el que estamos trabajando, que implique contrastar esos datos con otros datos, y que implique la posibilidad de replicación o replicabilidad, ¿sí? Si yo sigo un proceso sistemático, con rigurosidad, metodológico, ¿sí? con criterios estandarizados, el día de mañana otra persona en mi mismo puesto pero en otro momento, o en otro puesto pero en un área similar, quiere implementar mi misma investigación, lo que yo propuse de mi investigación, para generar evidencias en ese contexto, debería poder hacerlo y debería llegar más o menos al mismo camino al cual llegamos nosotros.
¿Sí? ¿Está claro? Bueno, si tienen dudas, adelante, ¿sí? Yo sigo avanzando, ya empezamos con estos componentes, con estos momentos, digamos, de sistematización de la investigación. Lo primero que uno tiene que tener en claro es que una investigación nace cuando aparece un problema, ¿sí? Fijémonos en la definición de RAE del problema. La RAE nos dice que un problema es una cuestión que se trata de aclarar, en general, ¿sí? Que es una proposición o dificultad de solución dudosa, algo que genera incertidumbre, que no está claro, ¿sí? Que es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, ¿sí? Una serie de obstáculos, algo que se nos pone adelante, que no podemos superar fácilmente para llegar a destino, que es un disgusto o una preocupación, ¿sí? Esto tiene que ver más con las actitudes que nos generan un problema, ¿sí? O que es un planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. ¿Cuál creerán que será la definición más aproximada de lo que es un problema de investigación social aplicada? La 5. La 5, claramente, sí, muy bien, la 5. O sea, cuando hablamos del problema en general, hablamos de todo esto, ¿sí? Cuando hablamos del problema de investigación, sobre todo hablamos del punto 5. Fíjense que es una idea más acotada del problema, ¿sí? Que a mí se me pinche la goma del auto cuando estoy llegando al ICTA, es un problema. ¿Es un problema de investigación? Probablemente no, ¿sí? Que a mí me moleste considerablemente, digamos, los chicos, los padres que me mandan a los chicos a la escuela, ¿es un problema? Lo puedo vivir como un problema, como un disgusto, una preocupación, ¿sí? ¿Es un problema de investigación? No. Pero es más probable, este segundo ejemplo que les doy, que me dé pie a pensar, a formular un problema de investigación, ¿sí? Lo otro quizás solo si lo vinculamos con Bachen y Gallo. Bien. Ahora, ¿cómo llegamos a tener un problema de investigación? Esa es la pregunta que me hacían antes, creo que vale, ¿sí? Pero Vale antes nos decía, bueno, yo no tengo problema, no sé cuál es el problema. A muchos de ustedes les va a pasar. El tema es cómo llegamos a construir ese problema. Lo primero que por ahí podemos llegar a tener es cierta idea, ¿sí? Una idea general, un enmarque general. Más o menos todas y todos nos conocemos, somos gente grande, tenemos trayectorias, sabemos cuáles son nuestras competencias, cuáles probablemente sean las cosas que se nos dificultan más, cuáles son las cosas que nos gustan, las que no nos gustan, las que nos apasionan, ¿sí? Las que nos ocupan, las que nos preocupan, las que no nos interesan. Entonces, más o menos, considerando el universo personal de inquietudes, motivaciones, competencias e intereses, uno podría empezar a ubicarse en el ámbito de una idea, ¿sí? Que insisto, todavía es muy general. Y una idea, para una investigación social aplicada, no necesariamente tiene que ser nueva, porque hay investigaciones sociales para hacer dulce de leche en todas las casas, ¿sí? Hay un montonazo de investigación social hecha, hay grandes clásicos de la investigación social en diversos campos. Entonces, quizás lo que nos propongamos no sea nuevo, pero sí tiene que ser novedosa. Sí tiene que ser novedosa, ¿en qué sentido? No nueva, pero sí novedosa. Novedosa porque nos estamos moviendo en el ámbito de una idea en una población que todavía no se ha indagado, que no se ha estudiado, sobre la cual no se ha tratado de ver cómo esa idea está presente en esa población, porque nos movemos en un ámbito disciplinar diferente al que se ha movido habitualmente en torno a esa idea, ¿sí? Esto lo van a ir viendo a medida que vayan curioseando más antecedentes, vayan pensando más su problema, pero insisto, no se queden con, uy, mi idea no es nueva, lo que estoy pensando no es nuevo. Es muy probable que no sea nuevo, ¿sí? Es muy probable.
El tema es si existen evidencias en ese contexto, si no existen, por qué, si lo estoy viendo de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, si estoy aplicando un enfoque cualitativo, un típico estudio estudiado cuantitativamente, eso hace de la idea original algo novedoso. Que, insisto, se va a ir viendo y definiendo más tarde, ¿sí? ¿Qué es una idea? Una idea la podemos definir así, insisto, en términos muy amplios. Por ejemplo, a alguien le puede gustar y se siente, digamos, más competente para trabajar en la gestión educativa a nivel provincial, ¿sí? Entonces eso me está delimitando, no es propiamente una idea, pero me está delimitando un campo en donde va a circular mi idea, ¿sí? Otras personas se pueden sentir interesadas por todo lo que debe haber con innovación en la gestión de la administración pública, ¿sí? Otras personas se sienten más inclinadas a las cuestiones medioambientales de lo que eso implica. Estamos en el ámbito de la idea. Cuando nosotros tenemos identificado esa idea, con cada uno de ustedes, nadie le va a poder decir cuál es el ámbito donde se sientan cómodos, interesados, preocupados, motivados, ¿sí? Cuando ustedes identifiquen esa especie de burbuja, todas las otras cosas que vienen después, el tema, la pregunta, el problema, van a circular en un espacio de cierto confort, ¿sí? Van a saber por dónde van a estar circulando las otras cuestiones. Lo van a encerrar, digamos, a todo el proceso que sigue después, lo van a encerrar dentro de ese ámbito o de esa idea. ¿Está claro? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Una vez que tenemos la idea, entonces, insisto, ya nos metemos dentro de esta cápsula, nuestra idea es esto, mi universo, mi ámbito es este. Vamos a tratar de empezar a pensar un tema. Un tema no es el problema de investigación, no es la pregunta, todavía está formulado de forma bastante genérica. Pero lo que sí sabemos es que nos permite empezar a circunscribir un poquito el camino de búsqueda, ¿sí? Porque hay muchas preguntas y problemas potenciales en torno a una idea, ¿sí? Hay muchos problemas de investigación que pueden surgir a partir de una idea, de un ámbito de una idea. Pero vamos a empezar a hacer un recorte. Y ese recorte implica un mayor nivel de concreción, ¿sí? Que todavía es una aproximación inicial, la vamos a denominar tema. Ojo con lo siguiente, que son errores muy comunes. Un tema no es la metodología que quiero utilizar, ¿sí? Un tema no es, bueno, yo quiero hacer un estudio sobre medio ambiente cualitativo. No, eso no es un tema, ¿sí? Un tema no es solo la propuesta o la intervención o la política o el resultado que quiero generar con mi investigación. Eso es el propósito, ya lo vimos antes, y eso es el propósito del fin. Un tema no va a ser, yo quiero generar una política de capacitación para los consejos deliberantes de la provincia de Córdoba. Eso no es un tema. Ese es el propósito, ¿sí? Un tema tampoco va a ser solo la población con la que quiero trabajar, ¿sí? Bueno, yo quiero trabajar cuestiones del medio ambiente con la gente de San Francisco del Chañar. Eso no es un tema, ¿sí? Es la identificación de un contexto en el cual quiero desarrollar mi idea. Si tuviéramos que pensar en este nivel de concreción, yo acá les traigo algunos ejemplos como para que lo vayan viendo, ¿no? Por ejemplo, de la idea, la innovación en la gestión de la educación pública provincial, podríamos pasar a un tema específico que tiene que ver con la implementación de la atención remota o ventanilla electrónica en la gestión de un área específica de la administración pública provincial, ¿sí? Se enmarca dentro de esta idea, repercute dentro de las problemáticas, los conceptos, los intereses que puedan estar con esa idea, pero tiene un mayor nivel de concreción. Incorpora también ciertamente la comunidad o la organización o la población con la que voy a trabajar, pero no es solo eso, ¿sí? De la gestión territorial de la administración pública local pasamos a un tema de mayor concreción que es, bueno, quiero ver cuáles son las características de la descentralización administrativa y de la desconcentración operativa en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Ya tengo un mayor nivel de concreción. ¿Estamos? ¿Cómo llegamos a transformar una idea en un tema y después un tema en un problema? Ahí van a ser claves las preguntas, gente. Las preguntas que nos hagamos, que les hagamos a nuestro entorno,
que le hagamos a la bibliografía que vayamos leyendo, las preguntas son claves. Y al menos una pregunta en particular, que es la pregunta inicial. ¿Qué es una pregunta inicial? ¿Vieron esas preguntas muy concretas que vimos en el video de Tatuflo? ¿Sí? ¿Qué pasa si no le pagamos incentivo a esta gente? ¿Qué pasa si le regalamos un kilo de lentejas para que vayan a vacunarse? ¿Sí? Esas son preguntas iniciales. Las preguntas iniciales son las que mueven la dinámica de la transformación de una idea en un tema a un problema. No necesariamente va a ser la pregunta-problema, puede cambiar, por eso se llama inicial, ¿sí? Puede cambiar en la marcha, puede en el proceso ser revisada, nos podemos dar cuenta de lo que estamos proponiendo es una locura, no es factible, porque ya hay un montonazo de evidencia en torno a lo que nos estamos proponiendo y ni siquiera es novedoso, ¿sí? Entonces puede cambiar, pero sí necesitamos una pregunta inicial que mueva la máquina, que nos lleve a explorar en Internet en la búsqueda de la bibliografía más óptima para lo que estamos queriendo trabajar, que nos ayude a interpelar a nuestros colegas, a nuestros compañeros, a los compañeros de la asignatura también respecto a si se entiende lo que quiero hacer, está bien, te parece que se puede abordar, no, es un problema, ya no es un problema de investigación, sino es un problema también de la organización que vale la pena tratar de dedicarle tiempo para tratar de buscar alternativas o no, ¿sí? La pregunta inicial es una, no son 4 o 5 preguntas, y menos en una instancia de trabajo final de una diplomatura. Ustedes con una pregunta inicial van a avanzar en un proceso donde van a poder definir un proyecto de investigación. Es inicial, insisto, va a cambiar en algún momento probablemente, no es la pregunta definitiva, no se enamoren de esa pregunta. No se enamoren de esa pregunta, puede cambiar, y quizás tenga que cambiar. Y después requiere algunas otras condiciones que sí se van a aplicar a todas las preguntas que vamos a hacernos a partir de ahora en este proceso. ¿Sí? No solo una pregunta inicial, sino también, por ejemplo, una pregunta problema. Estas otras condiciones se deben aplicar a cualquier tipo de pregunta que oriente la investigación social. Primero, vamos a evitar el salto hacia adelante. ¿Qué es esto? Cuando yo ya tengo la respuesta a mi pregunta, y además a veces, muchas veces, la formulo dentro de mi pregunta. ¿Sí? No, yo lo que quiero demostrar es que el programa que estoy implementando en el ministerio es el mejor que pueda haber en este caso. Estoy adelantándome, ¿sí? O yo estoy convencido, digamos, y por ende quiero analizar que en la medida que se privatice PEC va a ser mucho mejor que si no se privatiza. Estoy respondiendo, digamos, mi supuesta pregunta dentro de mi pregunta. Estoy haciendo un salto hacia adelante en el proceso. Si yo la tengo tan clara, si yo ya sé, digamos, que soy Caballo 2.2, digamos, ¿para qué molestarme? ¿Para qué me voy a preguntar algo si tengo la respuesta? ¿Sí? Yo le exageré a la respuesta, ¿no? Probablemente les pase mucho a ustedes, tienen la intuición y la respuesta concreta sobre cosas mucho más cotidianas del laburo, pero si no tengo la respuesta, ¿para qué me voy a molestar? Quizás simplemente necesite levantar la voz o hablar tocar los puntos indicados para que me preste la atención. ¿Sí? Entonces, una cosa vital de cualquier pregunta en un proceso de investigación social es adelantarnos la respuesta. Tercera cuestión, ¿sí? Siempre la formulemos de la forma más simple y directa posible, al menos en esta instancia. Después, más adelante, con más lectura, con más marco teórico, quizás los conceptos tengan que adquirir mayor precisión. Ahora, cualquier hijo de vecino debería entender cuál es la pregunta que está movilizando este proceso. ¿Sí? La piensan, la formulan de forma sencilla y directa, se la cuentan a alguien y deberían cualquier persona entender qué es lo que quieren hacer. La cuarta, tiene que ver un poco con el salto hacia adelante, pero a veces tiene sus particularidades, es tratar de evitar las preguntas excesivamente normativas, que nos orienten excesivamente al deber ser, que supongan juicios de valor, ¿sí? Que supongan, digamos, responder si esto es bueno, mejor, malo. Evitémoslo en esta instancia.
Obviamente lo ideal sería evitar los juicios de valor en todas las preguntas del proceso de investigación, pero sobre todo en esta instancia. Abramos la cabeza, apertura crítica, veamos lo que viene. Otra condición, y esto es un error súper habitual, así que por favor lo voy a decir 4 veces para que no se olvide. No debe responderse solo con sí o con no. Insisto, no debe responderse solo con sí o con no. ¿Sí? No voy a llegar a 4 veces porque voy a ser bastante. Pero si una pregunta inicial, y lo mismo una pregunta de investigación más adelante, si que ya está formulada, se responde por sí o por no, está mal. Punto. ¿Sí? Está mal. Porque ustedes piensen además que tienen que hacer un trabajo de 70, 80 páginas. Responder sí o no, por más marco teórico que lo lleguen, digamos, van a tener un resultado de una frase. Sí, es así. Ok. Nunca una pregunta de investigación se debe responder por sí o por no. Y por último, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero por lo tanto tengamos en cuenta, debe ser factible, debe ser realista, debe ser empíricamente observable, se le dice, en el lenguaje académico, ¿sí? Que no es que necesariamente lo tengo que ver, pueden ser fenómenos de las percepciones, de las creencias, pero que puedan ser operacionalizables, a las cuales se pueda acceder de alguna manera, ¿sí? Y factible no solo en relación a justamente que sea empírico, que sea observable, que sea realista, sino también en términos de nuestras propias habilidades, de nuestras propias competencias, de nuestros propios recursos. ¿Sí? Si yo estoy pensando en una pregunta inicial que suponga trabajar con una comunidad del norte de China y no tengo parientes en China, no tengo recursos económicos para ir a China, no tengo ningún contacto para hacer un par de entrevistas por Zoom en China, no es una pregunta. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Están claras estas condiciones de una buena pregunta en general de investigación, pero sobre todo una pregunta inicial? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora van a trabajar un ratito ustedes. Yo les voy a mostrar una serie de preguntas que, no voy a decir nombre y apellido, no voy a escrachar a nadie, pero de alguna forma fueron retomadas de diversos procesos que me ha tocado dirigir o acompañar en formaciones similares como esta. ¿Sí? Quiero que en silencio, nos vamos a tomar 3 minutos, ¿sí? Las revisen, y cuando digo las revisen, que las vean bien y que se fijen si cumplen con estas condiciones, si hay algo que corregir, si hay algo que cambiar. ¿Está claro? Van a evaluar estas preguntas. Porque si ustedes saben evaluar estas preguntas, no es probable que cuando ustedes formulen sus preguntas no cometan los mismos errores. ¿Ok? Les dejo estas 4 preguntas. Las leo para que quede claro y después nos tomamos 3 minutos para que cada uno las revise, las corrija y después hacer una respuesta en común. La pregunta 1 dice: ¿qué importancia tendrá la fluidez en la comunicación a partir de la incorporación del mando medio en la organización X? ¿Sí? La segunda pregunta dice: ¿cuál es la decisión política acertada para lograr una descentralización administrativa y una desconcentración operativa? Pobre que ese proyecto, como me dio muchos ejemplos. Tercera pregunta. Actualmente, la gestión de las tareas de vinculación de la organización X, ¿se llevan a cabo de forma eficiente? Y la cuarta, ¿cuál es la mejor estrategia de intervención que lleve a la creación de un área dentro de la institución para la cual se debería protocolizar de forma específica la ejecución de determinadas acciones a partir de proponer un organigrama de función y no de jerarquía para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos de esta institución? 3 minutos, corregimos, revisamos esta pregunta y después levanten la mano para tirar las opciones de solución. ¿Sí?
Bueno, tiempo. Tiempo. ¿Quién quiere empezar con la primera pregunta? ¿Quieres arrancar con la? Desde acá. Sí, dale, por favor, sí. Me parece que hay como un juicio de valor. Porque dice que es importante tener fluidez en la comunicación, o sea, como que da la solución a algo que la persona está preguntando. Entonces, para mí la pregunta, no sé si es correcta, sería cómo impactaría la incorporación del mando medio en la organización X. Bien. Sería como aquí, no sé si está bien. ¿Escucharon por allá? No, por lo menos yo no escuché, profe. Bueno, Pablo es importante tener la fluidez en la comunicación a partir de la incorporación del mando medio en la organización X. Dice que es una pregunta que está ya un poco sesgada, que incluye un poco la respuesta, ¿sí? Supone, digamos, que la incorporación del mando medio va a implicar fluidez en la comunicación. Entonces, propone revisarlo de la siguiente manera. ¿Cómo impactaría la incorporación del mando medio en la organización X? Bien, incluso podría ser también, si el aspecto comunicacional, por ahí puede ser cómo impactaría en la comunicación entre las personas, entre los empleados de la organización tal, del mando X, mando medio en la organización X. ¿Sí? Pero una pregunta, ¿también no es medio difícil medir la importancia? O sea, la importancia con respecto a qué, ¿cómo sé yo si es importante o no? ¿En base a qué? Necesito un parámetro. ¿Y cómo sé que es fluido? Claro. Bien, sí. La importancia, la fluidez, son como conceptos como medias no endebles, ¿sí? Uno podría eventualmente plantear una idea de importancia, pero seguramente en términos de cuál es la variable más importante para explicar este fenómeno, supongamos, ¿sí? Y en ese caso sería tratar de determinar cuál es la variable que incide más, que tiene una relación estadística más fuerte o que presenta mayor asociación con el fenómeno que estudiamos, ¿sí? Pero es cierto lo que decís también, la importancia, la fluidez en la comunicación son como conceptos muy laxos para una pregunta inicial que seguramente van a requerir, además de probablemente una mejora de la relación como la que planteó Paula, pero supongamos que seguimos con estas preguntas, van a requerir mayor comprensión con el paso del proceso. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién va con la segunda pregunta? ¿Cuál es la decisión política acertada para lograr una descentralización administrativa y una desconcentración operativa? ¿Puede que haya como dos preguntas en una misma? A ver. Porque primero habla de descentralización administrativa y después habla de una desconcentración operativa. Me parece que no está como muy específica la pregunta. No está tan específica, pero podrían ir a la par, ¿sí? Porque son procesos que son coincidentes, sí. Y después lo mismo, ¿qué es una política acertada y qué es una política no acertada? ¿Perdón? Ay, perdón, creo que había alguien más hablando. No, decí. ¿Cómo se mide una política acertada y cómo se mide una política que no es acertada? Digamos, necesitamos, bueno, yo soy muy de los números. Es como que siento que necesito decir, bueno, no sé, me falta un número para comparar o decir si es acertado o no, algún parámetro. Igual que la otra con la fluidez y la importancia. ¿Cómo medimos el que esté acertado o no una política? Bien, bien. ¿Por acá? Creo que será que avanza sobre el proceso y que marca que la decisión de la política acertada. Bien, sí. Lo que están diciendo acá, lo que está diciendo vos, tiene que ver con, esta es una típica pregunta también es normativa, adelanta un juicio de valor en algún sentido, ¿sí? O propone evaluar un juicio de valor, tomar una posición en términos valorativos y normativos, ¿sí? ¿Qué es lo acertado y lo que no es lo acertado? Podríamos pensarlo en términos, por ejemplo, de eficiencia económica, de eficiencia energética, de eficacia en términos del tiempo requerido para su implementación, pero concretamente en términos de lo acertado no nos dice nada, ¿sí? Lo acertado puede ser simplemente porque me gusta más el color con el cual se vistieron en el uniforme, ¿sí? Bien, vieron que ya
En una estamos dando respuestas, estamos siendo un poco normativos también, en la segunda ya claramente estamos siendo más normativos, pero sobre todo en ambas estamos siendo bastante ambiguos con las conceptualizaciones. ¿Sí? Tercera pregunta. Actualmente, ¿la gestión de las tareas de vinculación de la organización X se lleva a cabo de forma eficiente? No. Ahí está mal porque es por Esa sí o por sí, no. Se responde por sí o por no. A ver, es una pregunta que uno le podría recibir, por ejemplo, de un jefe, ¿sí? O de alguien que está en la gestión. ¿Y esto lo estamos haciendo bien o mal? ¿Un profe? Es una pregunta válida, ¿sí? Pero para responder si estamos haciendo bien o mal algo, tenemos que tener un criterio respecto a lo que debería ser bien, respecto a lo que debería ser mal en ese contexto en particular, y al mismo tiempo debemos reformular esa pregunta de una forma tal que nos permita bucear, digamos, en otros elementos, en otras certezas, más allá de sí o no. ¿Sí? Es una típica pregunta que se responde por sí o por no, con algún nivel de ambigüedad también. ¿Sí? ¿Qué es la eficiencia? ¿Qué es eficiencia en ese sentido? ¿Sí? En este contexto en particular. ¿Cuál es la gestión de las tareas de vinculación? ¿Sí? Puede ser vinculación con la comunidad, vinculación interinstitucional, vinculación con los beneficiarios de nuestras políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ambigüedad se responde por sí o por no, una pregunta inicial que descartaríamos y sobre todo una pregunta de investigación que descartaríamos. ¿Sí? Por favor, no se olviden de esto, porque les juro que estos son ejemplos de preguntas que he ido recibiendo en estos procesos, y esta pregunta, así como la que adelanta la solución, son muy habituales. Son muy habituales. ¿Sí? La última. No la voy a releer porque es larga y me canso la leo. Esa no está formulada de manera simple y directa, profe. No está formulada de manera simple y directa. Aparte parece más una pregunta final que una pregunta inicial, sería ya me parece como más Salto, de atrás de todo un proceso de búsqueda, sería como para una pregunta final, me parece, como algo así. Ni siquiera te diría, porque por lo pronto no está de forma clara y sencilla, porque tiene otro error esta pregunta. Da la solución. Da la solución. Exactamente. Dice, ¿cuál es la mejor? Da la solución y es normativa encima. O sea, la mejor solución es la que yo te estoy dando en el marco de esta pregunta, que es la respuesta a lo que yo te estoy preguntando. ¿Sí? Es como una especie de rulo. ¿Cuál es la mejor estrategia de intervención que lleva a la creación de una área? Estoy diciendo que es lo que quiero hacer. Que lleve a la creación de un área dentro de la institución para la cual se debería protocolizar de forma específica la ejecución de determinadas acciones a partir de proponer un organigrama de función y no de jerarquía para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos de esta institución. Estoy diciendo cómo lo quiero hacer, dónde lo quiero implementar, de qué forma y qué es lo mejor. ¿Sí? Es un eufemismo muy grande, ya no lo pregunto. ¿Sí? Es como, ¿vieron cuando uno quiere convencer a alguien y está seguro de algo y termina con el famoso ¿te parece? ¿Sí? Como para que no crean que uno le está imponiendo una idea, es esto. ¿Sí? Supongamos que esta persona tiene el tema, digamos, vinculado con la mejora de los recursos humanos de la organización, ¿sí? Y que realmente quiere llevar adelante una pregunta inicial que no sea tan errónea. ¿Sí? ¿Sí? Con algunas de las palabras o ideas que tenemos acá, que insisto son también bastante genéricas, nos llevan a muchas cosas, ¿no? ¿Cómo podríamos reformular alguna pregunta en ese sentido? ¿Cómo podríamos pensar una pregunta que apueste a un propósito que tenga que ver con el tema de la mejora del aprovechamiento de los recursos humanos en tal institución? Profe, usted sabe que se escucha con, no sé si soy yo, pero lo escucho con muchas dificultades. Se ha ¿A mis escuchado compañeros mal les pasa lo mismo? todo el tiempo, no se ha escuchado con buena definición. Ay, gracias, pensé que me estaba Exacto, pasando. pero si soy positivo, le mando, le mandeo la alimentación. ¿Ahora me escucha mejor?
Sí, por lo menos un poquito mejor. ¿Quieres notificar, digamos, que están escuchando mal? ¿Me escuchan mejor? Sí, un profe, poquito mejor. Sí. Lo único que estoy haciendo es bajar el volumen, ¿sí? Pero estoy Yo gritando más. creo que es lo mejor porque hay eco. Sí. Ok. Bueno, volvemos a esta pregunta. Profe, en cuanto a la pregunta 2, podríamos dejarla directamente en cómo lograr una descentralización administrativa. Por ejemplo, podría transformarse. Puede ser, pero podríamos recuperar el cual, por ejemplo. ¿Cómo podemos reformular esa pregunta con el cual? ¿La forma de lograr una descentralización administrativa? ¿Cuál es la forma y cómo? No va a ser lo mismo. ¿Cuál es el modo? ¿Sí? ¿Cuál o cuáles, por ejemplo? ¿Qué podría hacer con cuáles? No está mal lo que están diciendo, ¿no? No está mal. Pero estoy pensando, digamos, en otra pregunta que esté más cerca de lo que está planteando o supuestamente quería plantear. Profe, algo así. Si queremos lograr una política acertada, para lograr una descentralización, ¿qué medidas políticas deberíamos tomar? ¿Perdón? No sé si escuchó. No. ¿No? No, se escuchó cortado. Perdón, para lograr una descentralización, ¿qué medidas políticas se deberían tomar? ¿O qué decisiones políticas se deberían tomar? Digo, planteando la pregunta desde otra forma. ¿Cuáles son las medidas que se pueden usar o tomar para, en fin? Bien, está más o menos el sentido que está planteando acá José. José nos está diciendo cuáles son las medidas que se podrían tomar para desarrollar una política de descentralización y de concertación operativa, por ejemplo. Sí, está más o menos en línea de lo que vos estás planteando, y por ahí lo que estaba pensando yo un poco. Mónica, creo que estaba por ahí. Sí, Cuando usted consulta, porque la verdad que he tenido bastantes dificultades para poder escucharlo, usted está pidiendo que reformulemos estos ejemplos que nos está dando, pero ¿se refiere a una pregunta inicial, que lo reformulemos como una pregunta inicial, o como una pregunta que podría ser una pregunta de investigación? Discúlpeme, pero... podría ser en este caso lo mismo, porque viste que empecé hablando de que, si bien es importante la pregunta inicial, las condiciones que iba a plantear, digamos, para evitar errores en la pregunta inicial se aplicaban también a una pregunta de investigación. ¿Sí? Podríamos tomarlo en el mismo sentido, digamos, un ejercicio que lo podríamos tomar en el mismo sentido, porque las condiciones son las mismas en la instancia. Yo tomaría, por ejemplo, no sé, para mí podría ser una pregunta de investigación inicial, que por supuesto que la contextualizaría más. Si tomo la 2, por ejemplo, porque fue la primera que se me ocurre ahora leer, ¿cuáles son los factores que inciden o que inciden o que pueden favorecer una descentralización administrativa? Y ya lo contextualizaría un poco más. ¿Cuáles son los factores que inciden para lograr una descentralización administrativa en el área municipal de Calamuchita, del departamento de Calamuchita, o de los municipios del departamento de Calamuchita? Se me ocurre. Bien. Estoy como yo lo había pensado por ese lado. ¿Sí? Yo cuando dije el cuál o cuáles lo había pensado por ese lado. Un poco también lo que planteaba un poco acá el compañero. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los elementos a considerar? Que es un concepto medio ambiguo de elementos, preferir de factores, para lograr una descentralización administrativa de una desconcentración operativa de una determinada región, por ejemplo, el municipio de Calamuchita. ¿Sí? Esa ya podría ser una pregunta de investigación. ¿O cuáles son los factores que favorecen o que perjudican la descentralización administrativa de un municipio determinado, X? Sí, puede ser, y puede ser una pregunta de investigación, siempre y cuando,
previamente contextualicemos con nuestros antecedentes teóricos qué se está entendiendo por factores que dificultan, qué se está entendiendo por factores que obstaculizan, o qué tipo de factores se han estado estudiando en relación a estas temáticas. ¿Sí? Y en ese caso, sí, o sea, tengo que conceptualizar cada uno, tengo que conceptualizar factores, tengo que conceptualizar descentralización administrativa, tengo que remitirme a los antecedentes, entonces ya me estoy yendo muy adelante. Sí, está haciendo ya el objetivo, ya lo vamos viendo, pero sí, está bien lo que estás planteando, ¿sí? Para esa pregunta de problema de investigación, seguramente tenemos que definir cuáles son los factores, qué factores se han estudiado, quiénes lo han estudiado, cuáles son los que se han identificado que facilitan, cuáles son los que se han identificado que dificultan. Deberíamos definir descentralización administrativa, desconcentración operativa, probablemente deberíamos marcarlo teóricamente en qué paradigmas se sitúan estas discusiones, y si los situamos en un área específica, como puede ser el municipio del departamento de Calamuchita, probablemente tengamos que contextualizar la realidad institucional, social, temporal, política, en algunos casos, de ese contexto. ¿Sí? Todo eso nos va a ir con todo lo que estamos hablando, para que siga de ejemplo, va a constituir, además del apartado metodológico, es decir, la propuesta de cómo voy a analizar esto, de qué forma, con qué fuentes de datos, qué análisis voy a hacer, todo eso es un proyecto de investigación. ¿Sí? Un proyecto de trabajo final de investigación. ¿Ok? Pero ya vamos a llegar, Mónica, a los objetivos que estamos en la reformulación. Vos tenías otra reformulación posible, Paula. Sí, pero era una cosa parecida. Los factores lograban qué factores son los que se deben lograrían la descentralización, lo que logran la descentralización administrativa y la descentralización operativa. Bien. Es más o menos parecido, ¿sí? Ok. Bueno, como ven, clave para nuestra pregunta inicial, primero circunscribirnos en un ámbito, en unas ideas, ¿sí? Tratar de identificar algún tema. Por ahí no hace falta que sea algún tema que nos apasione con locura, pero por lo menos nos genera algún tipo de curiosidad, algo nos mueva, ¿sí? O algo nos ocupe o preocupe. Y a partir de ese tema, empezar a interpelarlo, a generar preguntas. De todas esas preguntas, al menos una va a tener más entidad, va a estar mejor formulada, va a ser más clara, va a tener más sentido para lo que yo quiero indagar. Esa va a ser mi pregunta inicial. Esa pregunta inicial, a partir de ahora, es lo que guía mi búsqueda, mis procesos, los conceptos, las lecturas que voy a buscar, los datos que voy a chusmear si existen o no, para saber si es factible también, digamos, esa pregunta en mi entorno, ¿sí? Es lo que va a guiar todo este proceso a partir de ahora hasta que se termine de delinear el problema de investigación. ¿Está claro? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Nos vamos a tomar un recreo ahora y vamos a volver a ver justamente cómo se informa, ¿sí? Cómo se comunica la delimitación de un problema de investigación y las pautas para seguir trabajando, ¿sí? En los próximos encuentros. ¿Vamos? Son las menos 5, 5 menos 5, volvemos a las 5:30. 5:30 puede ser. Profe, yo me tengo que retirar, pero bueno, después le pregunto a mis compañeros qué es lo que hay para la clase que viene. Bueno, ok. Yo en general voy a trabajar así, si las consignas no me voy a dar al final de la clase, no obstante, de todas las clases voy a ir subiendo el PowerPoint, algunas recomendaciones, algunos tips en el aula virtual, ¿sí? También pueden entrar en el aula virtual, clase 1, módulo 1 sería, ahí pueden encontrar a partir de mañana, no lo voy a subir ahora mismo, el PowerPoint y algunas recomendaciones. ¿Okay? Perfecto. Gracias, profe. Buen fin de semana. Suerte. Y el resto nos vemos a las 5:30. Voy a consultar, mientras tanto, qué podemos hacer para mejorar el sonido.